estado hablando sobre Proverbios 6, la serie de las cosas que Dios aborrece y de las cosas que Dios abomina. Entonces, en este orden, nosotros creo que hoy vamos a hablar acerca de la quinta, si no estoy mal. Creo que vamos en la quinta. La semana pasada veíamos el corazón que maquina pensamientos inicuos y hoy vamos a mirar en el verso 18 la parte B. Dice la parte B, bueno, arrancamos el verso 18 de Proverbios 6. Dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies que corren presurosos a hacer el mal o al mal. Entonces vamos a mirar qué es el mal según esta escritura. El mal en hebreo se traduce en esta porción de la escritura. Es importante que lo entendamos porque este significado de verdad nos da luz para entender todo el texto o todo lo que Dios quiere enseñarnos. La palabra que se traduce aquí como mal o maldad es Belial. Y ya a ustedes les suena eso como por algún lado, Belial. Belial tiene que ver directamente con Satanás, el príncipe de las moscas. Y Belial es todos los pies que corren en pos de Belial. O sea, no es solamente que la persona tenga en su ser el sentido de correr a hacer cosas malas, sino que corre abiertamente en pos de Satanás, quien es completamente antagónico y contrario a Dios y a las cosas de Dios. Entonces, esta palabra se traduce como inutilidad, improductividad, infertilidad. Tres cosas: improductivo, infértil y inútil. Entonces nos está diciendo a nosotros, es esa actitud o esa inclinación constante de ir en contra de todas las cosas que Dios ama. Ir en contra de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios tiene como propósito para nuestra vida. Entonces acá nosotros vemos que la palabra Belial nos está dando directamente una enseñanza que no es simplemente que tú cometiste un error o fallaste en algo, sino es la práctica constante de atentar contra el propósito de Dios y de paso arruinar tu vida y arruinarle la vida a los demás. Es esa rebeldía abierta a las cosas de Dios. Pero en este orden, según el verso 18, dice que los pensamientos que maquinan pensamientos, o en el corazón que maquina pensamientos inicuos. En este orden lo que nosotros estamos viendo es que después de que una persona maquina, lo próximo que viene es el correr. Entonces, con respecto a esto de la palabra, años después el profeta Isaías toma como raíz, como fundamento ese proverbio para exhortar al pueblo. El pueblo que está próximo a ser llevado al cautiverio, que van a ser expropiados de sus tierras, que van a ser alejados de sus familias que simplemente eran desunidas, divididas, porque a muchos jóvenes se los llevaban al palacio para hacer determinadas labores, a las jovencitas las tomaban para otras labores. Y miren, honestamente, ustedes y yo sabemos por historia, en las guerras siempre todo el mundo sufre, pero la mujer se lleva una parte muy fuerte, muy dura, porque la mujer pone los muertos, los que ha parido, sus propios hijos, son llevados como militares, como soldados. También sus esposos se pierden. Ellas, al quedar desprotegidas y desprovistas, son fácilmente blanco de abusos, de maltratos, y eso era lo que el pueblo iba a enfrentar. Era la situación que estaba a punto de atravesar el pueblo, pero eso no era gratis. Eso era simplemente la consecuencia de una decisión de la persona o del pueblo, porque era una práctica constante de ir en contra, de atentar contra los diseños de Dios. La gente cree que muchas veces el estar practicando cosas improductivas, cosas que no producen fruto, que son no fértiles, que son inútiles, que correr todo el tiempo hacia esas prácticas no tiene nada de malo, y muchas veces se justifican en vivir la vida, o estoy joven, todo el mundo lo hace, eso es chévere, yo siento placer, eso me da paz, eso me da descanso, y se justifican en eso simplemente
para ir en contra de lo que a Dios le desagrada y a Él lo ofende. Y esa práctica constante, esa rebeldía abierta en contra de los propósitos de Dios es lo que acarrea y trae juicio. Entonces les voy a leer acá por la palabra algo que sucede tiempo después de que el rey Salomón se escribe el libro de los Proverbios, porque hasta ahí podemos decir que hasta el reinado de Salomón hubo paz, en Israel había paz. Pero a raíz de todas las prácticas tan incorrectas que el mismo rey Salomón trajo al pueblo, por todo ese desorden de creencias, de inmundicia, de inmoralidad, porque Dios es un Dios celoso. Dios es uno solo y Dios nos anhela celosamente para Él. Él no quiere compartir su gloria con nadie. El Señor pide en tu vida y en mi vida el primer lugar. Él no está jamás por encima de ningún lazo, ni siquiera de consanguinidad. Ni siquiera primero Dios, ni siquiera por ningún lazo emocional, primero Dios. Dios quiere de nosotros el primer lugar. El problema de Salomón fue que teniendo a Dios en primer lugar, empezó a emparentar con otras naciones, empezó a emparentar con otras mujeres y una cantidad de mujeres que trajo a vivir a el palacio, a las cuales también les construyó palacio, que les dio espacio dentro del reino, de las cuales él, para no tener problema con ellas, empezó a adoptar creencias de ellas, de cada una un poco de sus creencias, de su idolatría, de su inmoralidad. Y lo peor no fue eso, sino que se trajo eso a la casa de Dios. Y al traerlo a la casa, lo que hizo fue que todo el pueblo se desviara, se contaminara. Esto es delicado. Miren, Dios es uno. Tú no puedes traer a tu corazón. No es que no amemos, no es que no honremos, pero no podemos traer a nadie a nuestro corazón a ocupar un lugar que no está permitido por Dios. No, no y no, porque es ahí donde vienen los problemas. Ni hijos, ni siquiera, hablándolo entre esposos, que hay un pacto tan grande al ser una sola carne, ni siquiera entre esposos. Ni los padres, ni los hijos, ni la pareja, absolutamente nadie. Hay un lugar que le corresponde solo a Dios. Cuando tú empiezas a darle el lugar a otras cosas, o a ti mismo, a tus propios deseos, a tu propia personalidad, a tus propios caprichos, cuando tú empiezas a darle el primer lugar a otras cosas en tu corazón, empezamos con los problemas. Y es ahí cuando la gente fácilmente cae en esa rebeldía abierta, en oposición a las cosas de Dios, y como resultado de esto vienen estas consecuencias, y eso está en Isaías 59. Voy a leerlo en la NBV, Nueva Biblia Viva o Vida, y esto está en Isaías 59, 7 al 12. Dice lo siguiente: sus pies corren hacia el mal y se apresuran a cometer homicidio. Solo piensan en pecar y a donde quiera que van dejan un rastro de dolor y de muerte. Ignoran qué es la paz o qué significa ser justo y bueno. Continuamente hacen el mal, Belial, o sea, hacen lo que a Satanás le agrada. Y quienes van en pos de ustedes tampoco gozan de paz. Miren, acá hay algo que vemos en este versículo, y es que hay gente que abiertamente es rebelde. Yo les decía anoche en la clase, uno nunca se puede congraciar con un rebelde, esto es delicado. Hay gente que abiertamente es rebelde contra Dios, que se opone a los diseños, a las direcciones que Dios nos da. Hay gente que es muy rebelde. No digo de una persona, nadie es perfecto, no digo de alguien que ha fallado en algo, porque aquí todos hemos fallado. Yo hablo de rebeldía. Cuando a una persona le dicen, ve hacia el sur y agarra para el norte. Como en el caso de Jonás, que le dijeron, ve a Nínive, predica en Nínive, y dice, no quiero, no me parece justo y no me voy para Nínive. Me voy a donde a mí me parece que debo estar, donde yo quiero ir, con quien yo quiero ir, con quien quiero compartir, porque es mi vida, porque es mi tiempo. Porque yo quiero hacer y soy dueño de mi tiempo, de mi espacio y de mi cuerpo, y yo hago lo que quiero, como quiero. Y ya. Y esto es un problema serio, porque dice que no solamente está mal el rebelde, sino todo aquel que se junta al rebelde no va a tener paz. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y sobre la palabra ni usted ni yo podemos discutir, en la palabra de Dios.
Los que van en pos de ellos tampoco van a gozar de paz. Y es delicado esto porque uno lo ve a diario. Uno lo ve y lo mira a diario. Gente que se levanta en rebeldía contra Dios, toman un rumbo, toman una decisión, toman un camino, y el que se va con ese rebelde, el que lo sigue, el que va detrás de él, creyendo que ese rebelde va por buen camino, que va a abrir un camino empresarial, económico, todo ese rollo que Satanás engaña a las personas. El que se va detrás de ese tampoco va a tener paz, porque se va a dar cuenta por el camino de que está en abierta rebeldía contra Dios. Es contra Dios, no es contra los hombres. Dios usa personas para hablarnos a nosotros. Dios usa siervos, Dios usa su palabra para exhortarnos. Pero cuando el corazón se aterca, cuando el corazón es rebelde, decían los abuelos antiguamente, tal vez ustedes lo escucharon, sobre el corazón nadie manda. Mentira. Eso es mentira. Ese es un engaño que nos han metido a nosotros generar. Cuando pasan muchas situaciones, ay, pero pobrecito, finalmente hizo esto y aquello y dejó acá y dejó y descompuso. Es que en el corazón, ¿quién manda? No, en el corazón sí puedes mandar tú. Tú tienes autoridad para gobernar tu corazón. Ay, en el corazón nadie manda. No, tú sí tienes autoridad para gobernar tus emociones, dada por Dios. Entonces dice que el que se va en pos de rebelde tampoco tiene paz. Y yo les hablaba anoche de la gente que ignorantemente subió en su barquito a Jonás, y por causa de traerse a Jonás a su barco, el barco con todos los que iba adentro, fue en desgracia. ¿Por qué? Por causa de un rebelde y por causa de gente que de manera ignorante se alía con un rebelde. No suban a un Jonás a su barco. No se alíen con gente rebelde. No se junten con el rebelde, porque si ustedes se juntan con un rebelde tampoco van a tener paz. Tampoco van a tener estabilidad. Lo próximo que le espera al rebelde y al que sigue el rebelde es una tormenta. No hay nada bueno. Y una tormenta sin Dios, aparte de todo, por causa de la rebeldía. ¿Sí? Por favor, seamos claros, es que es la palabra la que nos lo dice. Luego dice, es por todo ese mal que no cuentan, es por todo ese mal que no cuentan con las bendiciones de Dios. Es por la rebeldía que no hay bendición de Dios. Está hablando de gente que corre, que camina. Ahora, ¿qué son los pies? Porque los pies tal vez es lo que más se descuida en el cuerpo, lo que la gente menos le dedica atención, pero los pies son demasiado importantes. Son demasiado importantes en el cuerpo los pies. Tanto es importante tener buen cuidado de los pies que una uña que se lastima, no se cuida, puede llevar en algunos casos a la amputación de un miembro. ¿No? ¿No lo han visto? Esto es delicado. Y uno cree que no, pero es que los pies a ti te llevan y te dan estabilidad. Los pies te hacen estar firme, te hacen estar de pie, te hacen caminar y avanzar, te hacen moverte. Son los pies como los que te trasladan a ti. Es importante tener estabilidad. Es tan importante que en la antigüedad, una práctica muy común militar en la antigüedad era que cuando agarraban al ejército enemigo, se los llevaban cautivos, y a los más fuertes, a los que eran una amenaza, no a cualquiera, a los que significaban amenaza, a los que eran fuertes, a los que podrían sublevarse, a los que podrían sobreponerse y generar una rebelión para liberarse. Solamente a ellos se los llevaban y les cortaban el dedo pulgar, les amputaban el dedo pulgar en la antigüedad. Esto es historia, léanlo. Eso inclusive pasó en la historia de Israel. Les amputaban los pulgares, y al quitarle los dedos pulgares, ninguno era apto ya para la batalla. Tal vez usted dice, oh, es que mi dedo pulgar parece un astronauta. Es muy cabezón, es muy grande. No me gusta mi dedo pulgar. Todos mis dedos son lindos menos el pulgar. Ojo, no menosprecies al pulgar, porque es importante. Dios sabe por qué está allí. Te da estabilidad. Satanás siempre va a querer golpearte en tu estabilidad, porque dice la Escritura que Dios guarda en completa paz al de carácter firme, porque el de carácter firme confía en Dios. Dice la Escritura, Satanás siempre busca golpearnos para desestabilizarnos. Satanás quiere tener nuestra atención, por eso levanta tantas situaciones,
porque nosotros sí o sí tenemos un llamado de parte de Dios. Y al tener ese llamado somos una amenaza para el enemigo y para el reino de las tinieblas. Tal vez usted dirá, no, pero si es que me ha pasado esto, mi vida esto. Les voy a decir por qué su vida ha sido tan golpeada aún desde la niñez. Porque usted es una amenaza, porque Satanás no ataca a alguien que no es una amenaza para él. Por eso, desde muy temprana edad quiso contaminar, quiso llevar cautivas cosas de nuestra vida, apresar bendiciones de nuestra vida, dañar muchas cosas de nuestra vida, porque sí o sí somos una amenaza para el reino de las tinieblas, porque veníamos sellados desde el vientre con un propósito de eternidad. Como fuera que usted haya sido concebido, decía el salmista, en pecado me concibieron mis padres. Sí, en pecado quizás, como fuera, y no importa, pero usted venía con un sello, con un certificado desde el vientre, y ese sello es un sello de eternidad, porque hay un propósito de Dios con cada uno de nosotros, y por eso Satanás ha golpeado nuestros pasos para que seamos inestables, porque dice la Escritura, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque Dios guarda y bendice al de carácter firme. Satanás sabe que el que es inestable pierde las bendiciones, dice la Escritura. Es por todo ese mal que no cuentan con las bendiciones de Dios. Por eso es que Él no castiga a quien les hace mal a ustedes. Dice, ustedes no tienen bendición. Y Dios, pudiendo castigar a los de Babilonia, pudiendo castigar a los pueblos enemigos de sus hijos, dice, por eso es que Dios no castiga a quienes les hacen mal a ustedes. Es por eso. ¿Por qué Dios no reprende? Porque dice la Escritura, el Señor reprende al devorador por mí. No tengo yo que reprenderlo, el Señor se va a encargar de reprenderlo por mí. Pero cuando mi corazón está refugiado en Dios, cuando no ando maquinando pensamientos impíos, cuando yo paro en un camino y digo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Yo no puedo tomar decisiones simplemente porque tú me digas o porque tú me digas o porque cualquiera. Yo no puedo simplemente por más que te ame a ti. No es que no te escuche. Pero sobre toda opinión, inclusive sobre mi propia voz, sobre mi propia opinión, tiene que gobernar la voluntad de Dios. Debe ser así. Entonces, antes de yo echar a andar, antes de echar a correr, tengo que pensar y meditar qué es lo que yo voy a hacer. No porque me estén empujando. ¿Cuántas cosas en mi vida el Señor ha tenido misericordia y me ha guardado? De tantas cosas que me han querido lanzar a hacer y se ven buenas. Puertas de bendición, puertas abiertas, puertas grandes, y uno dice, hoy todo se está dando, todo está caminando para que todo parece que es bueno, o sea, todo, es que si no fuera de Dios no se estaría dando todo tan fácil. Y luego el Señor me dice, pero no es por ahí, no es así, allí no está tu bendición. Y he tenido que frenar aún con dolor en mi corazón, decir, pero si es bueno, pero es lo que yo quiero decir, bueno, ok, me quedo quieta, acá me quedé. Y luego entender con el paso del tiempo y decir, uy, no, de verdad que no era lo correcto. Al comienzo todo se veía muy chévere, pero no era un engaño de Satanás. Dice acá, dice en la Escritura, dice, con razón caminan en tinieblas y no en luz. Luego dice, con razón andan a tientas como ciegos y tropiezan aún en pleno día. O sea, andan tocando todo, o sea, con esa inseguridad que te da a ti el querer avanzar cuando todo está oscuro, cuando todo se apaga y tú quieres avanzar, así sea esta distancia tan pequeña, todo es difícil. La semana pasada o antepasada hicieron un taller ustedes acá, con los ojos vendados en medio de la clase de teología, y yo veía, nunca el avance de una persona cuando puede mirar bien es el mismo al que tiene una persona que tiene los ojos vendados. Jamás va a ser lo mismo. El que está viendo puede caminar y saber mejor por dónde andar. El que tiene los ojos vendados está tocando todo y tropezando con todo, a pesar de que traten de decirle, a pesar de que venga una instrucción. Bueno, ustedes saben todo lo que pasó en ese taller. Pero es necesario que atendamos lo que dice la palabra. Dice,
Para ustedes es como si fuera la noche más oscura y se mantienen con vida, pero carentes de vigor. ¿No les pasa? Carentes de vigor, carentes de fuerza. Dan rugidos como osos hambrientos, se quejan con gemidos lastimeros como palomas, buscan a Dios para que los proteja, pero Él se abstiene. Él les ha vuelto la espalda. Esto es triste. Que Dios le dé la espalda a una persona, esto es triste. O sea, todo esto que está pasando, que nos narra el profeta, es triste. Que Dios le dé la espalda a una persona, o sea, Dios mío. Por eso David, cuando pecó y falló, lo primero que le dijo: Señor, no quites por favor de mí tu Santo Espíritu. Es que en verdad que uno sin Dios está vacío. Sin Dios uno literalmente camina como un zombie muerto en vida. Es así. Y Él lo dice acá, lo dice claramente en su palabra. Les volvió la espalda, dice: porque sus pecados siguen amontonándose en presencia del justo Dios y dan testimonio en contra suya. Ustedes mismos dicen: sí, esto es lo peor de todo. Sí, sabemos lo pecadores que somos. ¿Usted sabe cuánta gente le dice a uno: sí, yo sé que estoy mal? ¿Usted sabe cuántas veces hemos: no, yo sé, yo estoy mal? Sí, yo sé, ahorita estoy muy mal. Sí, la verdad, yo sé, estoy mal. La gente del pueblo estaba diciendo: sí, yo sé que estoy mal ahora. Pero es que no es suficiente con reconocer yo estoy mal. Es que si Dios simplemente dio la espalda, Dios es un Dios de amor y de misericordia que nunca, nunca, nunca va a echar fuera el que a Él viene. Lo dice la Escritura, esto es una ley, esto es un principio. Nunca Dios va a rechazar a aquel que lo busca a Él con un corazón sincero. Nunca, porque dice la Escritura: Él no puede negarse a sí mismo. Por eso Él es mío. Por eso Él es mío y no se puede soltar de mí. No se puede soltar de mí, porque yo no me voy a soltar de Él. Él es mío, mío. Yo lo comparto, ustedes son mis hermanos. Él se comparte también con ustedes. Pero Él es mío. Y no se suelta de mí porque yo no lo quiero dejar a Él. Porque Él no se me puede negar. Él no se puede negar cuando lo amamos y cuando lo anhelamos. Él no se niega. Él no se niega. Sin Dios uno está vacío. Sin Dios, cuando uno no habla con Él, cuando uno ha desarrollado una amistad, una comunión con Él, cuando uno la ha desarrollado y uno deja un espacio de tiempo de no tener esa comunicación, esa comunión, uno empieza a sentirse vacío. Uno empieza a sentir que le falta algo, me falta. Uno tiene que buscar como quiera. Es una sed, es un desespero que uno dice: Dios mío, te necesito. Me siento ya vacío. Sin ti me quedo vacío, te necesito, Señor. Porque en realidad, lo único real y lo único que usted y yo necesitamos es su presencia. Mire, con Él absolutamente lo tenemos todo. Entonces dice la Escritura que Dios odia y condena los pies que corren a hacer lo malo. Es abierta rebeldía. Aquel que dice: sí, yo estoy mal y siento que Dios me ha dado la espalda, pero siguen trabajando para el mundo, siguen en esa rebeldía. Entonces, yo veía acá varias cosas sobre lo que son los pies. En el Salmo 119, en el versículo 11 dice: en mi mente he guardado tu palabra para no pecar contra ti. En mi mente yo guardo tu palabra. Es necesario que usted y yo atesoremos la palabra de Dios. El guardar la palabra de Dios a nosotros nos guarda. Tú guardas la palabra y el que tú la guardes te guarda a ti. Decía el salmista: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Pero voy a leerles eso mismo en la traducción lenguaje actual, versos 10 y 11. Dice: Dios mío, yo te busco de todo corazón. No me dejes desviar. O sea, hay un camino que Dios trazó y es perfecto para ti y es para mí perfecto. Él ya lo trazó. Hay algo que ya Dios tiene establecido, un diseño. El que diseñó sabe para qué diseñó. El diseñador tiene en su mente y en su corazón el propósito del diseño. Él te diseñó a ti de determinada forma, a mí de una manera diferente. Cada uno tiene un diseño perfecto. Hay un camino. Y dice: Señor, yo no me quiero desviar de ese camino.
No me quiero desviar de tus mandamientos. Luego en el verso 11, palabra de Dios para todos es esta, dice, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti, para no caminar mal. En el Salmo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera para mi camino. Entonces, para yo no desviarme y correr a hacer cosas que van en rebeldía contra Dios, en oposición a Él y hacia su propósito, y no dañar mi vida y no hacerle daño a otros, yo tengo que tener la palabra de Dios alumbra sobre mis pasos, pero no solamente el próximo paso que yo voy a dar. También el Señor te empieza a dar una directriz al futuro, te empieza a mostrar hacia dónde es que Él quiere llevarte. Ilumina tu próximo paso, porque uno a veces no sabe, Señor, ¿y qué hago acá? ¿Y será que tomo esta ruta o tomo esta otra? ¿Decido esto o mejor me abstengo? ¿Hago esta inversión o mejor no la hago? Todo el tiempo es constante decisión. Todos los días, hasta con el pie que te levantas de la cama, lo que vas a desayunar, cómo te vas. Todos son decisiones. Y una mala decisión nos puede hacer tropezar, nos puede hacer resbalar. Pero les digo algo, decía también, o dice en la Escritura, no mis pies resbalaban cuando ya tu amor venía en mi auxilio. Sentía que resbalaba, pero tu gran amor, Señor, venía para auxiliarme. ¿Cuándo pasa eso? ¿Pero cuándo? Cuando una persona se ha dedicado, porque es que no vengan tropiezos, es que vienen tropiezos. ¿Saben cuál es la diferencia? Les voy a decir lo que decía Spurgeon. La diferencia es que una oveja puede caer en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan en él. Una ovejita se puede resbalar en el lodo, pero solamente un cerdo se disfruta a sí mismo revolcándose en el lodo. Y hay gente que usted encuentra como el hijo pródigo, revolcándose entre los cerdos, comiendo algarrobas de cerdos, revolcándose ahí. Y es en ese punto cuando la persona debe volver en sí y decir, Dios, no estoy viendo tu rostro, ni tu gracia, lo que veo tú es, me diste la espalda. Es lo que estoy viendo, solamente oscuridad. No sé cómo caminar, camino a tientas y me vivo enredando. Todo es un continuo enredo. Empiezan una relación y de esa relación salen afectadas. Toman otra ruta, otra persona, otra peor, y otra peor, y otra, y cada vez es una bola de nieve más grande que oprime a las personas, que les roba la paz, el gozo, el descanso. Y aunque muchas veces la gente presume en sus redes sociales, en todo eso, lo que publica, sus publicaciones, una alegría, eso es falso, ¿saben? Lo que es digamos que hay una estadística, que por lo general lo que la gente presume y publica tiene que ver con lo que está necesitando y deseando. Es una constante. Las redes sociales, por eso hay filtros. Es lo más irreal que hay. Es lo más irreal que hay, las redes sociales, es lo más irreal. Es lo más aparente. Donde la gente, un filtro para todo. ¿Y por qué no somos sin filtro? Sin filtros, por favor. Sin filtros. Sin apariencias. Y entonces dicen, me decía mi hermana, una psicóloga, decía en este tiempo, mire, usted acabó de romper con su pareja. Absténgase de publicar cosas. Austéntese y desintoxíquese de las redes sociales por un buen tiempo. Bloquee a esa persona y elimínela. Hay gente que es tan tóxica que vive aferrada a su ex, y es el ex, y con el ex. Se enfermó el ex, corren donde su ex. Le pasó algo, se le rompió una uña, van donde. O sea, es un enredo, es una mezcla, un sancocho extraño que no deja avanzar a nadie. Simplemente el capítulo se cierra y se cierra. Es pasado. Entonces decía esa psicóloga, me comentaba a ella y decía la psicóloga, salen de una relación y empiezan a publicar fotos con amigas y amigos, en rumbas, fiestas, o paseos, o comprando, o cenando, muy maquillaje, muy producido, muy elaborado. Y les decía la psicóloga, no publiquen eso porque el mensaje que está lanzando es, estoy vacía, me siento triste, estoy quebrada, estoy dolida, me siento mal.
te extraño, me duele. Por favor, decía, no hay que presumir una alegría, ay, qué bien la estamos pasando, somos los más alegres del grupo, ay, ¿usted no ha visto esa gente? Ay, sí la pasamos chévere y la rumba ya todos, ay, somos geniales. ¿Y qué? ¿Y qué? Y cuando la persona sale de ese lugar y llega a su casa, ¿qué? ¿Qué hay allá? ¿Qué hay? ¿Un corazón quebrado? ¿Un corazón roto? ¿Un corazón herido? ¿Un alma hecha a pedazos? ¿Una persona que ligó su cuerpo, quién sabe a cuántas personas más? Yo les decía el testimonio de una joven que yo conocí hace muchos años atrás. Había estado en mi grupo cuando era una niña, se apartó, tuvo una vuelta por el mundo. Y esta joven llegó un domingo a buscarme, yo iba saliendo de la iglesia y la vi y la reconocí. Y estaba atacada llorando y me dijo, ¿podemos hablar un momento? Y yo, claro, ¿qué te pasa? No te veía hace años. ¿Cuánto tiempo pasó? Como año y medio, no recuerdo. ¿Cuánto pasó? Para mí había pasado tiempo, en realidad no era que hubiese pasado tanto tiempo, pero el poco tiempo que pasó sí la golpeó y la golpeó fuerte. No, me metí con mi novio, muy lindo él, muy bello, romántico al comienzo, bla, 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 la puso por acá. Mi novio tenía muchos amigos, era muy amiguero, amigas, amigos, y empecé a salir con ellos a sus rumbas, a sus fiestas, bla, 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 bla. Todo era muy chévere, bla, 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 hasta que él es bisexual. Y me empezó a llevar en otro camino, fiestas más pesadas. Para hacerles corto, lo que la estalló y la detonó a ella para volver a Dios. Amanecí, decía ella. Amanecí tirada en la sala de un apartamento, mi cuerpo completamente desnudo, adolorido, golpeado, mi cabello lleno de secreciones de toda índole, sucia, había vómito al lado mío, un poco de gente tirada en todo lado, había de toda clase de cosas en aquel lugar. Así amanecí allá. Y eso fue un proceso. Mi novio me fue llevando poco a poco en su inmoralidad. Dijo, y lloraba y decía, no más. Ni siquiera sé si estoy enferma, ni siquiera sé qué tengo, ni siquiera sé qué hice, qué he hecho con mi vida todos estos fines de semana. Estoy mal y necesito a Dios. Lo necesito a Él. Y fue un proceso. Y cualquiera dirá, ay no, jamás yo llegaría tan lejos. ¿Yo? Ay, yo. Dejemos ese orgullo ridículo. Dejemos ese orgullo absurdo, que eso a Dios no le agrada, por favor. La Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque esa niña era una niña pulcra, porque yo era su pastora, les puedo dar testimonio de quién era ella antes de. Yo puedo decir quién era ella y doy fe de lo que ella era antes y de lo que volvió a ser después, porque Dios sí o sí restaura y tiene misericordia de aquel que se humilla y vuelve a Él. Entonces, es un camino, pies que corren a hacer lo malo, pies que se van en contra. Por eso esto se construye a diario, por eso dice la Escritura, lámpara es a mis pies, tu palabra y una lumbrera por donde yo tengo que caminar. Es una luz que alumbra todo el camino. Es mi próximo paso, pero también lo que viene a futuro, porque Dios anhela guardarnos y Él no quiere que nosotros pasemos por situaciones como esas. Pero esto es una decisión personal. Cualquiera, mire, todos llevamos un monstruo adentro. Todos tenemos un monstruo adentro. Lo peor de lo peor de lo peor de lo peor que hay en la raza humana. Esa misma inmundicia, ese monstruo que ustedes han odiado en un Ted Bundy, en un asesino serial, en un garabito, toda esa asquerosidad, esa naturaleza infernal, está de igual manera en la tierra y podría operar a través de cualquier cuerpo. ¿Sabe qué es la diferencia? Que usted y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que es la sal, que es la luz, que es la conciencia, que nos guarda. Hay algo que está bajo control. Hay algo que está bajo control. Hay algo que está bajo el dominio del Espíritu Santo y es labor suya y es labor mía a diario someter esta carne, someterla, porque la carne no puede hacer, no, es que el corazón nadie manda en él, no, sí mando en mi corazón, sí mando en mis emociones, sí mando sobre esta carne. La vez pasada estaba en un momento muy difícil a nivel de salud y estaba en un ayuno y el pastor me dijo,
Es mejor que no ayunes. ¿Cómo te sientes para ayunar? Es mejor que no ayunes. No es aconsejable que ayunes. No entres en este ayuno. ¿Cómo te sientes? Le dije, te digo lo que yo siento, es que mi carne nunca quiere. Esa es la verdad. Pero mi espíritu está clamando por unirse al Espíritu de Dios. Así es de que aunque mi carne no quiera, yo ayuno. Ayuno porque ayuno. Porque si me pongo a esperar lo que mi carne quiere, mi carne no va a querer orar, no va a querer ayunar, no va a querer venir a la iglesia. La carne no quiere hacer nada que tenga que ver contra el espíritu, porque la Biblia dice la carne y el espíritu son contrarios, pelean todo el tiempo. Entonces, ¿vamos a esperar a que nuestra carne quiera? Si nos ponemos a esperar a que la carne quiera venir a adorar a la iglesia, si nos vamos a poner a esperar a que la carne quiera predicarle a otros acerca de Cristo, si nos vamos a poner a esperar a que la carne quiera, les digo, pueden pasar décadas y no va a suceder nada. Esto es una decisión personal. ¿Hacia dónde yo llevo mis pies? Y me parece triste esta historia que les voy a leer acá. Juan 13, capítulo 13, verso 2, voy a leerles del 2 al 5 y voy a leerles un poquito más adelante. Dice, voy a leerlo en BLPH, esas traducciones. Préstenme atención a lo que les voy a leer acá, por favor. Se habían puesto a cenar. Esto habla de la última cena con el Señor Jesús. Dice, y el diablo se había metido ya en la cabeza de Judas. Esperen un momento. Estaban comiendo con el maestro. Esperen un segundo. Estaban sentados comiendo con el maestro. Estaban cerca de Jesús. Estaban todos cenando y comiendo con el santo de los santos, con el hombre más puro que ha pisado esta tierra indigna de sus pies. Indigna esta tierra del ser más puro y más santo. Estaban cenando, tenían el privilegio de comer con el santo de los santos, con el amor hecho carne. Estaban junto a él. Y dice que en medio de la cena ya el diablo se le había metido en la cabeza. ¿A quién? A Judas. Ya el diablo se le había metido. ¿Cómo se le metió el diablo a Judas? Espere, entro allá. ¿Saben cómo se le metió? Con una insinuación sutil. Un pequeño pensamiento. Esperen, ¿qué? ¿No era el rey como David? ¿Acaso no estábamos esperando un hombre que trajera prosperidad a esto? Pero si yo busco a Dios en una iglesia, ¿por qué las cosas no me salen como yo quiero que me salgan? Ese era Judas. Un discípulo que quería bendiciones a su manera, aunque hasta el día que él caminó con el Señor no le faltó absolutamente nada, era un desagradecido porque no le faltó nada. No padeció hambre, ni padeció enfermedad, ni padeció necesidad. Nada le faltó mientras estaba con el Señor. Lo que pasa es que él quería un palacio. Lo que pasa es que él quería un cargo prominente, que le miraran, que le vieran. Ojo con eso. Guardémonos del orgullo. Guardémonos del orgullo porque aquí ninguno de nosotros, por favor, acá la gloria es para el Rey. O sea, acá ni usted ni yo, o sea, nosotros, la gloria es para nuestro Dios. Él es el único digno, Él es el ser más importante. O sea, ubiquémonos, por favor. Ocupemos nuestro espacio porque Dios es Rey. Y nosotros somos sus siervos. Y entonces dice que entró en el corazón y en el pensamiento de Judas la semilla de vender y entregar al Señor Jesús. Con respecto a Judas se dice que mejor era que no hubiera nacido ese hombre. Mejor no hubiera nacido ese tipo. En serio, es que vendió al santo. Es que gracias a Dios pasó todo esto porque era el propósito de eternidad para usted y para mí. Pero terrible que alguien se preste para venderse. Terrible que alguien venda a otro. O sea, es terrible esto, la traición. Y entonces dice luego que tenía la idea de traicionar. ¿Sí se dan cuenta cómo se le vendió? ¿Cómo se le metió en la cabeza? Dice, con la idea de traicionar a Jesús. ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son las ideas? Porque es que acá en esta cena pasa algo que tiene que ver con el proverbio que estamos estudiando. Dice, con plena conciencia de haber venido de Dios y de que ahora volvía a Él, y perfecto conocedor de la plena autoridad que el Padre le había dado, Jesús interrumpió la comida, interrumpió la cena. O sea, esperen, ¿están comiendo? Hay un tipo con un pensamiento satánico en su cabeza y en su corazón, y Jesús se levanta de la cena, la interrumpe. Pero no era más importante seguir comiendo, no, es importante lo que viene a continuación. Cuando el Señor entra para interrumpir en algo, partió una escena
que era una comida, o sea, la partió, interrumpió. Dice, se quitó el manto. Miren lo que está hablando el Señor. Se quita el manto, que es lo que llevaban los reyes. El manto simbolizaba la autoridad, la importancia. No es que pierda la autoridad. Él dijo, yo entrego mi vida, no me la quitan, yo la entrego por amor. Es así de sencillo. Dice, tomó una toalla, se la ciñó a la cintura y después echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Aquí yo voy a parar un poquito, y es que vemos lo que está aconteciendo y encontramos a un Judas sentado en medio de la cena también. Spurgeon decía algo: el que le sirve a Dios por dinero, el que le está sirviendo a Dios por plata, le va a servir a Satanás por un mejor salario. Ese era Judas. Le estaba sirviendo a Dios porque él era el de la bolsa, él era el de las finanzas, él era el administrador de la bolsa del dinero. Él decidía qué se compraba y qué no se compraba. Con él tocaba gestionar. Con él tocaba gestionar para la compra, para lo que se necesitara. Él era el que decía no y el que decía sí. Cuando él quería y cuando él no quería, cuando él veía oportuno. Tanto así que Pedro no busca a... Imagínense esto, piensen en esto, por favor. Tanto así que le están cobrando el impuesto a Pedro y al Señor Jesús. Y le dicen a Pedro, pague pues, y su maestro que también pague. Tanto es la situación complicada con Judas que en el orden normal de los asuntos administrativos, en un rango jerárquico, en un conducto regular, lo que tenía que hacer el apóstol después de que le cobran es ir a donde Judas, ¿no? Judas, están cobrando el impuesto. Bueno, el mío yo lo pago, pero la bolsa paguemos el del maestro. Pedro se salta el conducto y va donde el maestro. Hay momentos en los cuales usted y yo tenemos que romper con el protocolo. No busques salida y solución en aquel que no está dispuesto a dártela a ti. Búscala primero en Dios. Busca. Tal vez tú estás acostumbrado a ir a una fuente, es que siempre me soluciona, es que me ayuda, es que me presta, es que voy allí. Miren, hay momentos en los cuales se tiene que romper el protocolo. Se debe romper, se tiene que romper ese conducto regular. Busca a Dios primero. Búscalo a Él, que Él sí te va a decir dónde está la provisión que tú necesitas. El Señor Jesús no le dice, toma, paga. El Señor le dice, ve y pesca. ¿Ya? El Señor no te va a decir, tal vez tú esperes que caiga un fajo de billetes desde el cielo y te pegue en la cabeza y uy, cayeron como en las películas, desde un helicóptero está volando plata, a ver, coja, agarremos. No, el Señor te va a decir, camina por allá porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor te va a decir, ve, camina por allí, acércate a tal lugar, tira, lanza, saca el pez. En el primer pez tú vas a encontrar. Es así que funciona. Así son las cosas con el Señor. Y entonces, en medio de esta cena, volviendo a la situación, el Señor empieza a lavar pies. Y en medio de esta situación, dice que llegó a donde Simón, donde Pedro, ustedes saben lo emocional que era Pedro, y le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, lo que estoy haciendo no puedes comprenderlo ahora, pero usted y yo sí lo vamos a entender hoy. Llegará el tiempo en que lo entiendas. Pedro insistió, jamás permitiré que me laves los pies. Jesús le respondió, si no me dejas que te lave, no podrás seguir contándote entre los míos. Miren cómo es de importante los pies. Ya les digo, le dijo entonces Simón Pedro, Señor, no solo los pies, lávame las manos, la cabeza. Jesús le replicó, el que se ha bañado y está completamente limpio solo necesita lavarse los pies. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía muy bien quién iba a traicionarlo, por eso añadió, no todos están limpios. Miren lo que pasa. Cuando tu mente, dice, la cabeza y el cuerpo, cuando ya tú estás limpio de acá, tus pies te van a llevar a donde tienen que tú estar. Así funciona. Tanto es que dentro de las labores del pastor en la antigüedad, el pastor estaba obligado a poner aceite sobre la cabeza de cada oveja. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para que los bichos no se les entraran, no les hicieran nido, porque ponían sus larvas
se metían por los ojos, por donde pudieran, a la cabeza. Al estar ungidos, los bichos llegaban y resbalaban, no podían tener acceso a la cabeza de la oveja. Se alejaban, el olor del aceite los repelía, los ahuyentaba. El Señor quiere poner su aceite, su palabra sobre nuestra vida para que los dardos de Satanás resbalen y se larguen de nosotros. Porque después de que entra una pequeña larva, ponen los huevos, la larva, y en la cabeza hacían nido, dentro de las ovejas. Y las ovejas enloquecían agarrándose a golpes contra todo para tratar de atacar lo que tenían dentro. Sin darse cuenta las pobres ovejas que a quien estaban atacando era a ellas mismas. Muchas ovejas morían así. Muchas ovejitas se morían en la antigüedad porque les faltaba aceite sobre la cabeza. Así se morían muchas. Porque el aceite es el antídoto. Mucha gente que es oveja del redil de Dios se queda tendida en el desierto. ¿Saben por qué? Porque le dieron cabida a una semilla de un enviado del infierno. Y dice que el que sigue al rebelde tampoco tiene paz. Ay Dios, cuando el Señor advierte, mira, no te vayas detrás de tal persona, mira, corta con esa amistad, mira que esa persona no es buena. ¿Sabes qué te dicen a ti? ¿Y usted cómo sabe? ¿Sabe que 2 personas me han dicho eso en este último tiempo? ¿Y usted cómo sabe? ¿Acaso usted les conoce? ¿Los ha visto? No necesito ni verlos. Pero el Señor ha ministrado a mi corazón día tras día que no es gente buena. Aléjate, por favor, de esas personas. Estoy hablando de casos diferentes. Aléjate, no te conviene. Creo que usted está juzgando mal. Creo que usted está juzgando porque usted no conoce a esta persona y usted está juzgándole. No es así como usted dice. Y yo, ok. Anhelo, y siempre les digo lo siguiente, anhelo ser yo de verdad la que estoy equivocada. De verdad anhelaría estar equivocada. Pero hay una fuerte convicción en mi corazón que Dios ya puso ahí de que no es bueno. Y mira, pasa el tiempo y las mismas personas dicen, no era bueno. No, tenías razón porque es que pasó esto y aquello. Y tú dices, ay Dios, ay Señor, si nosotros fuéramos obedientes a lo que Dios nos está mandando a hacer. Entonces, dice que Satanás entró en Judas y entró por causa de un inconformismo que el tipo tenía. Él tenía una expectativa en su carne de recibir de Dios ciertas cosas. Como no se cumplió su expectativa inmadura y carnal, entonces el tipo dijo, yo quiero es plata. Entonces me genera a mí, finalmente se lo llevan y eso como que lo van a apresar y, ay, pues el tipo no tiene ni palacio, tampoco gano muy bien con él, entonces pues esa plática a mí me conviene. El tipo no sabía, cuando Judas vio todo el problema y lo que estaban haciendo y que se lo llevaban para todo lo que ustedes saben, ese martirio, el tipo quiso devolver la plata y ya era demasiado tarde. ¿Saben qué es lo triste? ¿Sabe qué es lo triste? Que yo por allá en el año 2000, en el año 2000, yo leyendo esto y estudiándolo, de un libro de Max Lucado, leí algo que lo tuve que cerrar y ponerme a llorar delante de Dios y quebrantarme en serio. Decía, esos pies que el Señor acababa de limpiar, estaban limpiecitos, corriendo a vender y a traicionar al que le había lavado los pies. Y yo cerré ese libro y yo decía, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Cuántas veces yo he hecho lo mismo? ¿Cuántas veces tú me has lavado y me has limpiado y yo he ido a traicionarte a ti? Para mí esa frase de Max Lucado me quedó en lo profundo del corazón y yo decía, qué tremendo es esto. Qué terrible es esta verdad, porque Judas con sus pies limpiecitos, acabados de lavar, por esas manos santas, salió corriendo a traicionar al que le había bañado los pies. El Señor aborrece el que corre a hacer lo malo. El Señor aborrece. ¿Cuáles son tus pasos? A ver, por favor, por un momento pensemos. Esto que ustedes están recibiendo hoy, el Señor me lo ministró a mí también. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestros pasos? La Escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Pero también en el Salmo 37, 23 dice, Jehová es el que aprueba los pasos del hombre. Es el Señor. Díganme ustedes, o sea, pensemos por un momento hacia dónde nosotros dirigimos nuestros pasos, hacia dónde tú diriges tu mirada, qué es lo que tú estás pensando.
¿Hacia dónde tú miras? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Porque donde está el corazón del hombre es su tesoro, allí está su tesoro también. ¿A dónde estás poniendo? ¿Qué es lo que tú estás mirando? Porque lo que tú estás mirando y contemplando es lo que te está llevando a caminar. El cuerpo es simplemente y los pies son el vehículo de los pensamientos. Como cuando tú vas en tu carro, cuando tú vas manejando, perdón, tú vas conduciendo y si tú te desvías, o sea, te metiste mal, te tendrás que devolver, tendrás que mirar, te pierdes, te puedes perder tiempo, gasolina, un compromiso, una cita, qué sé yo. Pero el carro no se maneja solo, ¿o sí? El carro necesita un conductor. El vehículo lleva adentro un conductor. Y tu cuerpo no se maneja solo. A mí no me vengan a decir mentiras. La gente cree que uno es medio, yo no sé. Ya en consejería, en este tiempo, 2 personas me han dicho lo mismo. Yo no sé por qué terminé haciendo esto. Era algo como que, no sé, alguna voz me hablaba y yo empecé a hacer cosas y yo les digo, ¿en serio? De verdad, cuéntame más. A ver, espérame, me pido un tintico y me sigues contando. Es que yo no sé, pastora, en serio. O sea, yo empecé a hacer esto y aquello y yo no me daba cuenta. Y yo estaba haciendo una cantidad de cosas, unas barrabasadas, y usted dice, ajá. Ay, qué tan fácil es zafarse de la responsabilidad ahora. Qué tan fácil y tan barato es decir, no, es que yo no sé por qué, eso era como del diablo, alguien me estaba impulsando a hacer y alguien me llevaba, yo no tenía dominio. No. El cuerpo es el vehículo de tus pensamientos. ¿A dónde estás llevando tu proceder? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Porque la escritura lo dice. Dios aborrece a aquel que camina y corre. Porque a veces es como, ya la gente funciona en automático. Están tan llenos de maldad que empiezan a hacer las cosas. Están tan llenos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. El Señor es el que afirma tus pasos cuando Él se agrada de ti. Él te afirma cuando se agrada de ti. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Por Jehová se ordenan los pasos del hombre. Y Él es el que aprueba tu camino. A ti no te debe importar que la gente venga a chulearte y a aprobarte. Mira, a mí no, de verdad. A ti no te tiene que importar que te aprueben en lo que tú estás haciendo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba tu camino. Es por Él. Si Él ordenó mis pasos, ok, yo camino por donde Él me dice. A mí qué me importa que se levante fulana, fulano, el que sea. Ay, qué malo que usted hace. No me importa, en serio no me interesa. ¿De verdad es tu opinión? Ah, ok, gracias. Pero no entra a mi vida. ¿Por qué? Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él es el que te aprueba. O sea, ¿de qué te sirve a ti que te apruebe la sociedad? Es que ¿saben qué está aprobando la sociedad? Les cuento que aprueba la sociedad. La sociedad está aprobando a la gente que hace lo que se le da la gana. A la gente le dicen, hagan simplemente lo que a ustedes les dé paz. Entonces a la gente le da paz botar el trabajo, botar a los hijos, que se críen solos y que crezcan ahí como puedan crecer, botarlos, abandonarlos. Porque esa es la sociedad en la que vivimos, gente indolente, gente indiferente, gente que no tiene amor, gente que no tiene temor de Dios, mujeres que dan a luz, paren hijos como si no les doliera y los botan y los dejan al cuidado de otros, gente irresponsable que los abusa, que los maltrata. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él es el que aprueba. O sea, a ti no te debe importar que otros se aprueben, la verdad no. Tú ocúpate de una sola cosa y es agradarlo a Él. Caminar por los pasos que Él te marque y desde que el Señor a ti te apruebe, y si no te aprueba la humanidad entera, tranquilo, que es mejor obedecer a Dios que obedecer a hombres. Amén. ¿Estamos? ¿Aprendieron algo? Ok.